Pues buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestra clase número 4. Vamos a llamarle la clase 4A, es la clase de Zoom, el complemento de la clase ya que se les envió, que ya tienen, que duró casi 1 hora y media esa clase. Y hay bastante información ahí, pero lo que voy a compartir también es un poquito extenso. No voy a compartir pantalla esta ocasión, pero tomen notas, ya después les haré llegar estas notas que tengo, porque hablando del ocultismo, siempre hay personas que les da miedo. Ya les he dicho que no debemos tener miedo, sí, es el respeto a esas huestes que están en ese ámbito espiritual. En la escritura vemos que tan solo donde se habla más de este tema precisamente es en el Nuevo Testamento. Y no vemos ahí un caso de que haya de que los discípulos iban y provocaban a las huestes de maldad y todo eso. El que habla un poquito más es Efesios, que no lo escribió Pablo. Ya lo hemos dicho varias veces, que esos libros, Efesios, Timoteo, no lo escribió Pablo. Y Efesios habla un poquito más el aspecto de la armadura, pero es como de una ofensiva de protección. Pero no voy a hablar de eso en esta clase. Quiero que nos enfoquemos. Voy a hablar en la cuestión de echar fuera a los demonios. La Biblia habla más que nada en el Nuevo Testamento. En la Biblia hebrea no nos marca nada de esta cuestión de echar fuera demonios y cosas así. No nos marca directamente como lo dice en la Biblia cristiana, en el Nuevo Testamento. Sin embargo, sí hay, pero muchísima información de los principios espirituales que se llevan o que se mueven en el ámbito espiritual. Entonces sí hay mucho, pero mucho de qué rescatar. Y hoy vamos a ver un poquito de ese muchísimo que hay, que realmente, pues ese es otro curso ya, el meternos un poquito más en el ámbito espiritual de las cárceles y todo eso, que sí lo habla la Biblia hebrea. En cuanto a lo que se refiere al echar fuera demonios, yo les he estado diciendo que los discípulos de Yeshua eran sádic, igual que Yeshua era un ser humano, era un profeta, era un sádic, y que cuando sus discípulos los envió a llevar las buenas noticias, también ellos echaron fuera demonios. Ahí está escrito en Marcos. Pero vamos a analizar cuáles son los puntos que nosotros debemos considerar para esto. Cuando estamos hablando del tema de echar fuera demonios, tenemos que ver varios puntos. Por ejemplo, la fe. La fe es importante, mis amados. Si no hay fe, realmente pierdes mucha autoridad espiritual ahí, porque dice el justo, el sádic, por la fe vivirá. Es decir, que en su caminar del diario vivir, lo que va a sostener a un sádic es precisamente la fe. La emuná. Esa emuná de creerle a Dios, de sentirse confiado, de ser fiel. Fíjense, creerle, creerle a Dios. Seguridad, fidelidad, obediencia, descanso, convicción. Todo eso está relacionado con la fe. Y nosotros, si estamos en esa alianza con el Rey del Universo, debemos creer a Dios todo lo que dice la Escritura, que Él está con nosotros, que Él hará brillar nuestros actos de justicia, y si Él hace brillar los actos de justicia, como dice el Salmo 37:6, entonces el brillar, eso es importante dentro de lo que es la vida diaria. Estamos en medio, ahora no en medio, sino estamos de una manera paralela al ámbito espiritual que no vemos, pero que está aquí, así como ven la oscuridad atrás de mí, que no se ve nada,
por decir, bueno, se puede ver un poquito. El ámbito espiritual así es, estamos nosotros, yo me veo iluminado y así somos nosotros en medio de esa luz. Entonces la fe es importante y después viene lo que es la autoridad espiritual. La autoridad espiritual va muy de la mano con el brillar. Nosotros vamos a brillar de acuerdo a los actos de justicia, es decir, practicar justicia y bondad. Cuando nosotros practicamos justicia y bondad, nuestro Padre, haz de cuenta que le estamos dando a nuestro Padre el insumo, le estamos dando material para que podamos brillar. ¿Ok? Entonces dice el Salmo 37:6 que Él hace que esa justicia que hemos hecho brille en nosotros. O sea, lo hace Dios. Y ese brillo, ese brillo realmente es lo que es la autoridad espiritual. Y como estaba yo diciendo en la oración del sábado, que hablando del Salmos 27, parte 1, que en el ámbito espiritual, así como me veo aquí iluminado y atrás alrededor se ve oscuridad, en el ámbito espiritual así es. Por eso es que estos espíritus pueden ver quién tiene luz o quién está su foco apagado. ¿Ok? Y esto está en relación, por ejemplo, lo que relata el libro de los Hechos de que había unas personas que eran exorcistas, que se encargaban de hacer como si fuera un oficio, pero a través de conjuros, echar fuera demonios, era como un trabajo que hacían. Y cuando se encontraron con un endemoniado ahí, quisieron sacar el demonio en el nombre de Jesús que predica Pablo. Entonces el demonio decía, bueno, sé quién es Jesús y sé quién es Pablo. O sea, estamos hablando de dos sádic, de dos justos. Es decir, en el ámbito espiritual saben quién eres tú. Si realmente estás brillando, la luz en medio de una oscuridad prevalece, se ve a distancia. Entonces, en el ámbito espiritual saben, los espíritus saben quién eres tú. Si hay luz o no hay luz. Qué tan intensa es la luz. Y podemos ver que la luz que irradiaba el profeta, nuestro bendito maestro Yeshua, era una luz de un sádic, y de acuerdo a lo que está el relato del libro de los Hechos, también habla que pues Pablo también irradiaba esa luz, era un justo, era un sádico. Pues bueno, sabían de él, ¿ok? Entonces estamos hablando de fe, estamos hablando de la autoridad espiritual que es tan importante para echar estos demonios fuera. Y pues cuando ya estamos, si llegamos a estar en nuestro diario caminar, un endemoniado que se atraviesa en nuestro camino o que nos piden ayuda, como lo dijimos, en nuestro camino, esta parte es importante. Realmente no tienen que hacer otra. Si tú estás caminando en paz con Dios, tienes esa fe, la emuná, y estás practicando justicia y bondad, significa que hay luz, entonces nada más das la orden a ese espíritu que salga, ¿ok? Y tiene que salir. Y como les he dicho, o sea, el echar fuera un demonio, pues no es un problema, o sea, sale, pero el punto es que puede regresar y ahí es donde nosotros tenemos que aprender algunos detalles que la misma Biblia, la Escritura, nos enseña, nos muestra y que vamos a estudiar hoy. Eh, ya después que se echa fuera ese demonio, no nada más, pues bueno, que Dios te bendiga, échale ganas, pórtate bien, sino hay que llevar a esa persona en un proceso para que se complete bien esa liberación que está pasando, que necesita pasar la persona, ese proceso. ¿Ok? Ahora sí que es fe, vamos a repasar los puntos que estoy hablando. Fe, tener autoridad, que tiene que ver con el brillo que es el practicar justicia y bondad, como dice Salmo 37:6, que le hace brillar nuestra justicia, como el sol del mediodía, y dice Proverbios 4, que la luz del justo, del sádic, va en aumento, como la luz de la aurora, o sea que cada día tiene que ir aumentando esa luz de ir practicando justicia. Entonces, repaso, es fe, es autoridad, es dar la orden que ese espíritu se salga y se vaya,
Y número 4 es ayudar a esa persona a que se conecte con Dios, a que haga teshuvá, que se ponga en paz con Dios, que se someta y empiece todo ese proceso de renunciar y de renunciar a esos pactos que había hecho y rogarle al Padre que anule esos pactos. ¿Ok? Hay que ir uno por uno como les expliqué en la clase que les mandé hoy, la clase número 4. Este, si no la has visto, pues bueno, dedícale el tiempo, casi es hora y media de clase, es bastante material que tuvimos que agotar ahí, terminar. Y ahorita estamos dando ese complemento porque creo que es importante que lo sepan y pues que lo puedan ustedes practicar cuando sea necesario. No se trata de que mandes a hacer tus tarjetas de presentación, que eres experto en echar fuera demonios y que te los manden. No, 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 no se trata de eso, así no es. Es en el diario caminar. Yo en lo personal conozco de estas cosas, he tenido experiencias, pero yo no me ando anunciando. Échenmelos, no, Dios guarde. Si voy caminando y me piden ayuda, ahora sí que en mi diario vivir, alguna persona del grupo, de la comunidad, entonces, claro, les ayudo. Bien, vamos a analizar estos puntos que acabo de mencionar. Vamos a analizar cómo fue el ministerio de nuestro bendito maestro Yeshua de Nazaret. Recuerden que él era profeta, él era un ser humano como ustedes y como yo. Él fue profeta, fue maestro, un rabino. Tenía dos ministerios fuertes, que era el profeta y el de maestro. También, aunque de acuerdo a los evangelios, pues fluyó en los 5 ministerios que conocemos, ¿ok? Porque él anduvo moviéndose en diferentes ciudades dentro del mismo Israel. Él fue muy nacionalista. Si se dan cuenta, los evangelios siempre se dirigió al pueblo de Israel. El que fue más externo hacia afuera, hacia las naciones, pues fue Pablo. Pero vámonos a este Isaías 61 y quiero que ustedes y yo observemos aquí unos puntos importantes que debemos considerar en lo que estamos hablando de este tema, de esa autoridad. Hablando de la autoridad, se pueden hacer muy largos, pero yo te lo estoy mostrando de una manera muy sencilla, porque creo yo que la Biblia es sencilla y que no nos debemos complicar. Entonces, acuérdate, no olvides que esa autoridad que Dios te ha delegado, que nos ha delegado, va de acuerdo a ese brillo, a esa luz en nosotros, y ese brillo y esa luz va, ahora sí que directamente relacionado, como dijéramos las matemáticas, directamente proporcional al practicar justicia y bondad en nuestra vida diaria. Isaías 61 dice, voy a leerlo y ahorita lo vamos a explicar. Dice, el Espíritu de Adonai omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor de Adonai, el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de un espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia. Chequen, robles de justicia. Y acuérdense que también la escritura nos muestra que nos compara como una manera metafórica como árboles. Y luego dice, traje de fiesta serán llamados árboles de justicia, plantío de Adonai, para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Bueno, hasta ahí me voy a quedar porque esa es la parte medular de lo que estamos hablando. Aquí hay principios espirituales muy, pero muy importantes. Ustedes recordarán que el libro de Lucas 4 nos habla que Yeshua de Nazaret se levantó de en medio de la sinagoga, tomó el rollo de Isaías y empezó a leer esa parte y dice, hoy se ha cumplido. Pero esa parte está hablando de una unción, de acuerdo al relato que está ahí.
Dice, Dios me ha ungido. Aquí vienen puntos importantes, mis amados. La unción. ¿Ok? Vemos varios puntos que aquí debemos tomar en cuenta. ¿Cuál es el ministerio, el trabajo, el servicio que nosotros tenemos que hacer? Y este es el propósito de nuestro existir. Este es el propósito de nuestra vida. Que practiquemos justicia y bondad. Si decimos que somos seguidores de Yeshua de Nazaret, el Maestro, Él nos dejó entonces un legado de enseñanzas, de qué hacer y cómo hacerlo. Yeshua enseñó a cómo conectarnos con el Padre, el Rey del universo, el único Dios, ¿ok? Y obedecer esos mandamientos. O sea, Yeshua enseñó judaísmo, él fue judío, enseñó judaísmo y el judaísmo habla de los mandamientos y ya les he dicho que la Torah, ¿qué es? La Torah es algo sencillo, instrucciones de principios espirituales para honrar a Dios. Y eso fue lo que enseñó Yeshua. Entonces, si nosotros vemos esto que Yeshua enseñó y que esto mismo se los transfirió a sus discípulos y los discípulos lo fueron transfiriendo a otros, pero era el mismo judaísmo. O sea, Yeshua no inventó, no fue el fundador del cristianismo. El cristianismo se inició ya prácticamente a principios del segundo siglo de esta era común. Yeshua no enseñó otra cosa más que judaísmo, nada más. Bueno, entonces vamos a ver. Número uno, unción. Había una unción, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita? Esa unción que habla de varias. La unción viene siendo esa manifestación del poder de Dios, porque aquí dice, miren, dice, el Espíritu de Adonai Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido. En esa unción está hablando que está sobre él. Si nosotros recordamos cómo es que el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas, son tres maneras de operar del Espíritu de Adonai con nosotros. Número uno, está con nosotros. Eso anótalo, porque esto es importante y lo vamos ahorita a comprobar. Número uno, está con nosotros, te habla de compañía. Número dos, eso lo vimos en el curso del Espíritu Santo. Número dos, está en nosotros, o sea, habla que está dentro de nosotros, su espíritu, su vida. Y número tres, está sobre nosotros. Entonces está con, en, sobre. Lo voy a decir. Pongo el brazo así porque es como si estuviéramos agarrados del brazo y vamos caminando juntos, ¿ok? Está conmigo, está en mí, está sobre mí. Entonces, esto habla de compañía, no está solo, estoy contigo, ok, compañía. Está en mí, habla de su presencia está en mí, ok, dentro, la palabra en es dentro. Y cuando dice sobre mí, su espíritu, está hablando de esa unción donde nos va a dar esa habilidad para hacer cosas que nosotros no las haríamos normalmente o que humanamente, sino es el poder de Dios fluyendo a través de nuestra vida. Bueno, cuando dice aquí el Espíritu de Dios está sobre mí, está hablando entonces de poder, está hablando del dunamis en griego, un poder sobrenatural para hacer cosas sobrenaturales, ¿ok? Y vamos a seguir leyendo. Entonces, el ministerio, la misión de Yeshua, que es la misión que nosotros tenemos, dice, el Espíritu de Adonai Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Ahora, esas buenas nuevas, esas buenas noticias, como decían en el primer siglo, cuando cambiaban de un rey, los romanos, ¿sí? Evangelium, evangelium, o sea, buenas noticias hay porque hay un nuevo rey. Ahora, aquí estas buenas noticias, dice, para anunciar buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias les vamos a anunciar a las personas? ¿Qué cosa les vamos a decir a las personas? Les vamos a hablar a esas personas que no tienen una relación con Dios. La noticia es que pueden regresar a Dios, ponerse en paz con Él, que se sometan, que hagan un compromiso de someterse y obedecer sus mandamientos.
y poder estar en paz con Dios. O sea, esa es la buena noticia. Oye, tú puedes ya estar en paz con Dios, puedes ponerte en paz con Dios. Lo que tú necesitas es estar en paz con Dios. Ah, sí, sí, lo necesito, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, regresar a Dios, Teshuvah en hebreo, regresa a Dios. Ponte en paz con Él, confesando tus pecados, pídele perdón, ruégale que te perdone, pero tú comprométete a obedecerlo, a someterse, que te vas a someter a la obediencia. Entonces, esas son las buenas noticias. Conclusión, ¿cuáles son las buenas noticias que tenemos para las personas que se pueden poner en paz con Dios? ¿Qué es lo que necesita este mundo? ¿Qué es lo que necesitan las personas? Necesitan la paz de Dios. La quieren llenar, esa paz que les hace falta en su interior, con muchas cosas materiales, con lo que es la fama, como dicen la fama, la lana y la dama, ¿no? Que es la fama, el dinero, las riquezas, el sexo, y todo eso pueden tener, pero no les llena, no les llena, hay un vacío existencial, no saben ni para qué viven y podrán tener toda la riqueza, podrán tener casas, podrán tener todo, pero no les llena, no les llena. Entonces nosotros tenemos esas buenas noticias para esas personas, de ponerse en paz con Dios. Porque a veces me preguntan, y oye, ¿y ahora qué voy a predicar? Oye, mano, hay mucho que predicar. Tan solo lo que dice aquí, las buenas noticias, ¿cuáles? Te puedes poner en paz con Dios, yo sé cómo. Y ahí es cuando les decimos, regresa a Dios. Claro, no es necesario que le esté diciendo teshuvah o cosas así. Nosotros sabemos el concepto en hebreo que significa, sino es regresar a Dios, dejar lo malo y en fin, todo lo que hemos aprendido. Ahora, sigue algo más, porque ese es todo un tema, pero bueno, dice aquí, me ha enviado a sanar los corazones heridos. Ahora, aquí estamos viendo, número uno, buenas noticias a las personas. Pero en ese caminar de nuestra misión en la vida, que es Isaías 61 es la misión en la vida, ¿sí? Practicar justicia y bondad, ¿sí? Con un corazón humilde es parte, ¿sí? Pero esto es la misión. Sanar. ¿Nosotros los vamos a sanar? No, nosotros no. Es el poder que está sobre mí, está fluyendo a través de mí. Por eso, si ustedes se han dado cuenta que he dicho varias veces en mis oraciones, casi todos los días, siempre le digo, Padre, cumple tu propósito en mí y a través de mí. Y es esto, el orar por las personas es el propósito de Dios a través de mí. Cuando hay alguien enfermo, orar. Pero fíjense que la sanidad no nada más es el cuerpo. La sanidad tiene que ver con varias áreas. De hecho, es el próximo curso que, si Dios nos permite, vamos a entrar, vamos a dejar tantito las partes espirituales de ocultismo y eso, aunque no he terminado, me faltan muchos temas más que en su momento los hablaremos de las maldiciones y el ministerio que Dios que quiere hacer a través de nosotros, hablando de liberar a los cautivos, que ahorita lo voy a explicar. Vamos a entrar precisamente en un área ya más interna, emocional, psicológica. Y cuando hablamos de sanidad, dice sanar a los quebrantados, es esa área. Ahora estoy entrando a esta área. Sanar a los quebrantados significa no tan solo sanar el cuerpo, sanar la mente, sanar las emociones, la voluntad, ¿ok? Sanar la parte social, porque hay personas que les cuesta trabajo convivir, ser social. Necesito una sanidad también en esa parte social. ¿Qué significa? La parte social es la sanidad entre los cónyuges, la sanidad entre padres e hijos. ¿Ok? O sea que la sanidad no nada más es el cuerpo. Lo voy a repasar por si no lo apuntaste. La sanidad que nos muestra las escrituras es sanidad física, sí, Dios lo puede hacer. Dime, ¿qué no puede hacer Dios? ¿Ok? Dios es todopoderoso, no hay nada imposible. Bueno, ya lo sabemos. Entonces, sanidad, número uno, cuerpo, lo físico. Número dos, o la parte biológica. Número dos, sanidad mental. Número tres, sanidad emocional, ¿sí? Prácticamente cuando estamos hablando de la parte emocional, también de la voluntad. Es otra área, que nuestro interior es pensamientos, emociones y voluntad. Pero también
viene la sanidad de lo que llamamos la sanidad social, es decir, sanar relaciones con otras personas, las relaciones entre los padres, las relaciones padres-hijos, las relaciones entre los cónyuges, las relaciones con otras personas fuera del ámbito familiar. La familia es nada más papá, mamá y los hijos. Ese es el círculo familiar. Fuera de ese círculo se les llaman parientes. Entonces, se empieza esa sanidad social dentro del círculo familiar y luego con los demás, con los suegros, con los tíos, con los padres, en fin, fuera del círculo familiar. Ahora, esto es sanidad y creo que es el próximo curso que es traumas. Vamos a tocar esta área que es bastante amplia también, pero vamos a aprender cómo también Dios le interesa esa área de sanidad, sanar a los quebrantados, a los que están lastimados. Y luego tenemos acá, dice, proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Ahora, aquí, esta parte de libertad a los cautivos, libertad a los prisioneros, lo vamos a encerrar en un solo punto, liberación. Ahora, la liberación, para que te des cuenta que los principios espirituales que tiene este Isaías, está, pero directamente de lo que hemos estado platicando, aquí está, ¿ok? Entonces, liberación de opresión. A veces hay opresión, puede haber opresión en la vida de la persona, así como que te están presionando, inquieto, opresión, vamos a llamar así. Conclusión, opresión. También liberación, personas cautivas que están bajo el gobierno de algún demonio, ¿ok? Que está atado, gobernado, en fin, bajo el dominio de un demonio, un espíritu de maldad. Los poseídos, también este es otro punto, ya van 3. Y número 4, los que están en una cárcel espiritual con verdugos que están oprimiendo ahí. Aparte que está en esa cárcel espiritual, que de alguna manera Yeshua también enseñó principios espirituales de esa área. Bueno, entonces repaso, la liberación que estamos viendo acá es liberación de opresión, liberación a los cautivos, cautivos por algún demonio. No estoy hablando de posesión, sino cautivos que están atados, encadenados. Liberación de los poseídos y liberación de los que están en una cárcel espiritual. Por supuesto que todo esto está respaldado y debe de ser solamente respaldado por Dios. No es de que nosotros estemos, sino que estemos somos los super héroes, ¿no? No, no. El Espíritu de Dios está sobre mí. No olvidemos ese punto. Y pues bueno, después viene el punto de reparar, lo que es reparar, o sea que la persona ya que fue liberada, que fue sanada, que está en pacto con Dios, necesita reparar, que en hebreo se conoce como tikkun, reparar, empezar a hacer esos cambios, rectificar su vida. La persona tiene que empezar a cambiar, a hacer obras de arrepentimiento, eso es importante. Por eso yo les decía, echar fuera un demonio, pues eso no es un problema. La cuestión es darle seguimiento a esa persona, poderle enseñar. Por eso, una de las cosas que vemos en Mateo 28, al final dice Yeshua a sus discípulos, de acuerdo al relato que está ahí, pero es para que vean el principio espiritual que nos muestra. Dice, enséñenle, o sea, hagan discípulos y enséñeles a obedecer lo que yo les he enseñado. Es decir, se necesita, ese es el principio, hacer discípulos. Ok, esa persona que fue liberada necesita ser discípulo, es decir, necesita que alguien sea su tutor, que le esté enseñando los principios, le esté enseñando principios espirituales de cómo agradar a Dios, de cómo honrarlo, discipularlo, llevarlo paso a paso, poco a poco. Bien, y la persona, pues por supuesto, tiene que hacer cambios en su vida conforme va aprendiendo y se va dando cuenta qué es lo que debe dejar, qué es lo que no debe de estar practicando o haciendo. Cuando la persona ya empieza a hacer cambios en su vida, entonces Dios empieza a hacer una restauración en su vida. El que trae la restauración es Dios. El que hace, Él es el que puede hacerlo.
Ahora, esto estoy hablando de una manera muy sencilla de Isaías 61 para que nos demos cuenta, hay más cosas aquí porque no desmenucé cautivos, qué significa, los que están en una cárcel, qué significa, porque es todo un tema que se tiene que agotar en otras enseñanzas que están conectadas a las maldiciones, ¿ok? Cómo operan las maldiciones, cómo operan los territorios espirituales, en fin, todas esas cosas son otros temas, pero ya por eso quise cambiar un poquito, entrar mejor en el área emocional de sanar a los quebrantados, como dice aquí. Bueno, eh, vamos a ver Hechos 10:38, si tienes ya para ir terminando este complemento. Esto que acabo de mencionar, ahora fíjense cómo la plenitud del Espíritu de Dios te está ahí plasmado en ese versículo, en esa porción de la Escritura de Hechos 10:38, de Dios estaba con Yeshua, Dios estaba en Yeshua, la presencia de Dios, y Dios estaba sobre Yeshua, es decir, su unción estaba sobre él. El poder de Dios estaba con Yeshua. Bueno, esto está aquí precisamente. Como dice Isaías 61, lo vamos a ver aquí. Y dice, versículo 38, me refiero a Yeshua de Nazaret. Fíjense cómo se refiere, aquí está hablando Pedro, cómo se refiere a Yeshua. Yeshua, una persona. ¿Sí? Es decir, que los apóstoles veían a Yeshua como una persona. Por eso les digo que el cristianismo llevó a Yeshua a un nivel de Dios, pero fue a principios del segundo siglo de esta era común, no antes, aquí está claro. Dice, me refiero a Yeshua de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, que es el Padre. Dice, cómo lo ungió, ahí está. Dice, con poder, es decir, sobre. Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, vemos las tres, vamos a analizarlo. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando. O sea, cómo lo ungió Dios, ¿sí? El Espíritu Dios en, ¿ok? Y luego con poder sobre, cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yeshua, como profeta, la presencia de Dios estaba en él, estaba sobre él y estaba con él. Dice, cómo anduvo haciendo el bien, sanando enfermos, pero ahí habla de la parte física, no nos habla de las áreas que les acabo de mencionar. Pero aquí nos habla sanar enfermos y a los que estaban oprimidos por el diablo. El diablo se refiere a los espíritus de maldad, ¿ok? Todos los espíritus de maldad, que son, ya saben, esas almas o espíritus atrapados en esa dimensión, o los demonios. Ahora, aquí nosotros vemos cómo Yeshua fue su ministerio, qué es lo que él anduvo haciendo. Y podemos ver varias partes de las escrituras del Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios, que nos dan estos relatos, y no vamos a ver si sucedieron o no, pero hay principios espirituales que son los que vamos a rescatar. Él nada más daba la orden, sal fuera, y se salía. En una parte de Marcos, capítulo 1, dice, sabemos que eres el santo de Dios. Y yo antes de que estuviera investigando y que descubriera tanta información, antes mi mente decía, el santo de Dios, wow. Pues sí, pero tú también lo eres, yo también. Si estamos practicando justicia y bondad, si estamos apartados de lo malo, pues somos santos también. Significa apartados, ¿ok? Esa parte es donde nosotros debemos comprender cómo es, como dicen los apartados, los santos. Ahora, en la escritura, en los evangelios, vemos, hay varias que anoté por ahí para que ustedes lo puedan ver. Mateo 8:16 y el versículo 31, Mateo 10:8, Mateo 12:28. O sea, Yeshua nada más daba la orden, sal fuera, ¿sí? Sal fuera. Una ocasión,
Los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio. Había un muchacho endemoniado que echaba espumarajos, como si fuera ataques epilépticos, como si fuera. Dice, y no pudieron echar fuera el demonio. Y aquí vemos que el relato del Evangelio dice que Yeshua les llamó la atención a sus discípulos. Les llamó la atención, o sea, les dio una buena regañada en pocas palabras. ¿Cuál fue el problema? El problema fue la fe. Es posible que se espantaron, vieron ahí cosas que a lo mejor no habían visto en otros endemoniados, a lo mejor levitó, ¿qué sabemos? No sabemos nada de la información exacta, pero algo pasó donde su fe fue quebrantada. Algo pasó donde no creyeron. Por eso yo les dije al principio, nosotros somos sádic y el sádic por la fe vivirá, la fe. ¿Sí? Entonces, ellos no pudieron. Entonces, Yeshua, pum, sacó el demonio, como decimos en Veracruz, en dos patadas. ¿Ok? Salió, se fue. Y le llamó la atención, porque faltó fe. En algunos escritos les han agregado que solamente sale con oración y con fe, ¿no? Con ayuno y oración. Pero el punto está, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es la oración? La oración es la intimidad, el estar con Dios, el estar en esa comunión en paz, ¿sí? El ayuno es apartarse. Pero si nosotros vemos la base del ayuno, que ahorita no es el tema, pues como lo enseña en Isaías, ¿sí? Que Isaías, que habla del ayuno, creo que si no me equivoco es Isaías 56, y habla del ayuno, qué es lo que debemos hacer durante el ayuno, de liberar a las personas y que no estemos oprimiendo. En pocas palabras, lo que está diciendo es que practiquemos justicia y bondad. De nada sirve que hagas ayuno si no estás practicando justicia y bondad. O sea, ese es el punto. Entonces, el punto está aquí, ya para ir cerrando esta área. Los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. ¿Por qué? Les faltó fe. Yo les he estado dando la fe. La fe es importante, creerle a Dios. Ahora, esto quizás dices, bueno, pues yo no me dedico a esto. No, no te dedica a esto, pero puede haber días, puede haber alguna ocasión que sientas alguna opresión, puedes ordenar que se retiren si sientes opresión, algo que no está fuera, que no está en orden, algo, una opresión espiritual y lo disiernes, puedes ordenar que se vaya. Y se va, y se va. Bueno, y esta es la parte que yo quiero dejarles a ustedes, que Yeshua estuvo haciendo el bien, de acuerdo a Hechos 10:38. ¿Y por qué Yeshua, eh, cómo es que hacía todo esto? ¿Por qué lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Es porque dice ahí, Dios estaba con él. O sea, el Eterno estaba con Yeshua. Ahí nos damos cuenta que Yeshua era un hombre, era un sádic, era un profeta, y que el Padre Eterno, el Rey del Universo, respaldó a un sádic. Y que los discípulos también eran sádic, eran discípulos, eran personas que estaban apartados para agradar a Dios. Pero podríamos decir, en un ejemplo, que posiblemente la luz del brillo de Yeshua era un foco de 100 watts y los discípulos que apenas estaban aprendiendo y estaban creciendo en esa relación con Dios más profunda, a lo mejor su foco era de 40 watts. No tenía todavía esa intensidad que los demás. Sin embargo, bueno, hablando de Yeshua, sin embargo, los demonios se sujetaban y salían. ¿Ok? Salían. Y vuelvo a repetir, ¿lo hacían en algún nombre? No. Lo hacían simplemente dando la orden que salieran de esa persona y los espíritus obedecían y salían. ¿Por qué? Porque Dios estaba con los discípulos. Así como Dios estuvo con Yeshua, Dios estaba con los discípulos. Dios respaldó siempre
o Dios respalda siempre a un sádic. Tú eres un sádic, tienes autoridad y como dije hace un momento, a veces no sabemos si se llega a presentar algún asunto en tu diario caminar, ya sabes lo que tienes que hacer. Si estás caminando en paz, simplemente ordenar que se salga y después llevar a esa persona a que se ponga en paz con Dios, a llevarlo en ese proceso de liberación, lo que en el cristianismo se llaman puertas abiertas, como nos los han enseñado, ¿sí? Que Efesios dice no des lugar al espíritu malo, que es el diablo, como dice Efesios capítulo, si no me equivoco, capítulo 4. Entonces, no des lugar, habla de estar abierto. ¿Qué es lo que está abierto? Cuando una persona entró en pacto, y aquí ya lo voy a explicar para cerrar, tiene vamos a pensar, jugó la ouija. Entonces, esta persona que jugó la ouija, tuvo contacto con un espíritu o varios espíritus, qué sé yo, hicieron el hecho de tener contacto, de recibir algún beneficio, alguna información, se hizo una alianza. Ahora esta persona empieza a sentir opresión, empieza a sentir, hay espíritus que buscan meterse a la persona, entonces la persona ahora se arrepiente y busca ayuda, y esa ayuda es darle buenas noticias a la persona, como dice Isaías, de que se ponga en paz con Dios, que regrese a Dios, que se ponga en paz confesando su pecado, en este caso sería la ouija. Es decir, un ejemplo, llega, Padre, perdóname, confieso que estuve jugando con la ouija y empecé a tener contacto con espíritus y ahora me están oprimiendo y no me dejan en paz. Yo estoy arrepentido, yo renuncio a esa alianza, a ese pacto y yo te ruego por favor que me perdones. Por favor, perdóname y te ruego también por favor que anules ese pacto. Solamente tú lo puedes hacer porque eres el rey del universo y el juez justo. Eres el todopoderoso y no hay nada imposible para ti. Por eso te ruego, por favor, que anules ese pacto. Te ruego también que ordenes a esos espíritus que me dejen en paz y que se vayan. Cuando uno está hablando eso con el rey, está arrepentido, es el comienzo de ese proceso. Entonces, esa puerta que estaba abierta, porque estaba abierta por esa alianza, ese pacto, como la persona ya renunció a ese pacto, entonces la puerta se va a cerrar, hablando de esas puertas. ¿Y quién la va a cerrar? La va a cerrar Dios. Lo que Dios cierra, nadie lo abre. Porque al anularse ese pacto, mientras esté el pacto abierto, ¿sí? La puerta está abierta y hay esa transferencia. Tienen lo que se llama derecho legal. ¿Ok? Pero una persona que ya hizo Teshuvá, regresó a Dios y todo lo que acabo de decir, y le ruega a Dios que anule ese pacto, y también pues puede decirle, Padre, cierra esa puerta en mi vida que yo abrí y que nadie la puede abrir. Tú, con tu voluntad, ¿sí? Es cerrarla, porque es tu vida, con tu propia vida. Yo con mi propia voluntad la cierro, hablando de voluntad. Pero el que puede sellarla para que no se abra es Dios. ¿Ok? Entonces son cosas, es para que te des cuenta cómo vas a cerrar esa puerta, hablando de las puertas que se mencionan, es renunciando a ese pacto. ¿Ok? Y cuando el Padre cancela, o más bien anula esa alianza, es cuando tú puedes cerrar a través de la renuncia a esa alianza. ¿Ok? Y se cierra. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún vínculo. Ya no hay ningún vínculo que pueda conectar con el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque ese vínculo se llama alianza y esa alianza fue anulada, y al ser anulada, al momento que la persona renuncia, se cierra esa parte de tu vida a esa alianza, se cierra. Por eso es que en el cristianismo se llama las puertas, hay puertas abiertas, sí, es que se debe de cancelar, más bien anular ese pacto, y solo Dios lo puede hacer. Y cuando la persona renuncia, cuando una persona renuncia a esos pactos, es lo que se conoce como, después que el Padre anula, se cierra esa área y ya
No hay nada que pueda abrir esa puerta, esa área de tu vida, porque el pacto es como una llave que abre para entrar y salir y hacer lo que quiera, lo que es del derecho legal. Espero yo haberme explicado y si hay alguna pregunta, ahorita en la sección que sigue, vamos a poder platicar y ahondar si la hubiera el punto. Bueno, hasta aquí les dejo esto, espero y ruego a Dios, yo les estoy platicando lo que yo he aprendido en todos estos años, que ya son casi 45, que quiero decirles que desde que conocí de la palabra a los 15 años, como a los 8 meses me tocó estar en una liberación de la hija de una bruja, allá en Veracruz, súper conocidísima del puerto de Veracruz, popular, importante, en una calle, creo la calle de Victoria, me acuerdo, en aquellos tiempos. Imagínate, tenía yo 16 años, una muchacha que por cierto no era de mal ver, era una muchacha guapa, de haber sido, yo tendría como 16 años, la chica haber tenido como unos 20 años, pero estaba bien endemoniada. Y me tocó estar ahí orando con mis hermanos, los jóvenes, en esa cuestión. Entonces, han sido muchos años que he aprendido muchas cosas, pero ahora estudiando ya en el contexto hebreo, estudiando ya más en la Biblia hebrea, los principios espirituales que están ahí, que a veces no los vemos, me doy cuenta que realmente no es complicado, siempre y cuando nosotros estemos caminando en paz con el Eterno, caminando en justicia y bondad. Bueno, pues espero y ruego a mi Padre Eterno que esta información sea de gran utilidad para tu vida personal.